Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperamos que les sean de bendición en sus vidas, como ya lo fueron en las nuestras. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos a orar, vamos a poner las manos del Señor, vamos a pedirle que Él nos hable, que nos ministre en esta tarde. No, que Él haga todo conforme ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos y oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este precioso momento en el cual estamos todos delante de ti, Señor. Este culto precioso, el cual te rendimos a ti, Señor. Amén. Por nuestros corazones agradecidos, entendiendo todo lo que tú has hecho, Señor, todo lo que tú haces y todo lo que tú seguirás haciendo en cada uno de lo que hemos creído. Señor, te damos las gracias. Señor, te hemos podido alabar. Gracias por las alabanzas, gracias por nuestros hermanos, los cuales, Señor, nos guían, Señor, en estas alabanzas, las adoraciones, las cuales entendemos que suben a tu misma presencia en un grato olor. Señor, pero ahora ha llegado ese momento tan precioso en el cual hemos venido, Señor, por el cual estamos acá, reunido en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, para oír tu palabra, para oír tu consejo, en el cual lo encontramos todo, Señor, lo que necesitamos para seguir cada día. Señor, te rogamos que nos hables, Señor, háblanos como solamente tú sabes hablar a nuestros corazones. Señor, yo te ruego que conforme al don y a la gracia de Dios tú me concedas, Señor, el poder hablar a tu pueblo con claridad. Señor, dame un limpio entendimiento para poder transmitir a tu pueblo, Señor, tu bendita y santa palabra, para que al salir de este lugar no seamos lo mismo que hemos entrado, sino que todos salgamos de aquí, Señor, fortalecidos y consolados a través de tu palabra, Señor, creyendo y no dudando de que esto y mucho más tú vas a hacer en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, amén. Damos gracias no porque su palabra nos falta, porque su palabra es expuesta y porque Él nos ha dado oído para oír su bendita y sagrada palabra. Amados hermanos, vamos al grano, vamos a la palabra del Señor. El día domingo estuvimos compartiendo la palabra. No siempre que Él nos habla suceden cosas, siempre que su palabra viene, no es esa parte teórica, pero luego vamos hacia la práctica, que es lo más importante, no luego de haber oído la palabra, no el poder meditar en ella, el poder entender que Él nos está enseñando, estamos aprendiendo a vivir. Él nos está enseñando y nosotros estamos aprendiendo. Y es necesario, ¿no?, que vayan sucediendo situaciones alrededor nuestro, es necesario. Por eso la palabra del Señor dice: que no te sorprendáis, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchas veces viene la situación, ¿no?, y parece que nos espantamos, porque no estamos atentos, amados hermanos, a que vino la palabra, y por medio de la palabra van a venir las situaciones, las cuales son necesarias, amados hermanos. El día domingo estuvimos compartiendo, viviendo y sirviendo al Señor con una buena conciencia. Y estuvimos meditando, el día sábado, el día domingo, en cuanto a esa conciencia, y el día jueves también, porque se nos vino hablando de cuanto al misterio de la fe, que lo guardemos de una manera, dice, con limpia conciencia. Y el día domingo estuvimos viendo que dice: todas las cosas son puras para los puros. Y ahí vimos cómo el apóstol Pablo nos enseña, a través de la palabra, que él nos dice que él estaba viviendo de esa manera, viviendo, dice, con una limpia conciencia, y sirviendo al Señor, como nuestro hermano también compartió en este día, sirviendo, ¿de qué manera? Con una limpia conciencia. No se puede vivir ni se puede servir con una conciencia contaminada, por todo lo que lleva al tener una conciencia contaminada, sucia, nos lleva a manejarnos y conducirnos de una manera que no debemos de conducirnos.
¿Por qué? Porque nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo y a través de la fe nosotros nos hacemos acreedores de ese sacrificio y todos los beneficios que vienen por medio del sacrificio de Cristo. A nosotros se nos ha dado una muerte y un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, incluyendo la conciencia, esa conciencia sucia, esa conciencia contaminada, para que ahora nosotros podamos servirlo al Señor con una limpia conciencia. Por eso que estuvimos viendo cómo todo eso se lleva a cabo y vimos cómo la fe cumple, amados hermanos, lo más importante, ese papel importante en cuanto a todas las cosas que se nos está hablando. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. Por medio de la fe se adquiere la vida, por medio de la fe se desarrolla y por medio de la fe también es que nosotros podemos llegar o vamos a llegar, como decía otro hermano, confiando en su palabra hasta el final. ¿Por qué? Porque no se puede de otra manera. No se puede vivir, no se puede servir al Señor pensando mal, estando constantemente pensando mal de todo, ¿no? Y la esclavitud que lleva eso. Por eso que la palabra vino, que es la verdad de Dios, para libertarnos. Dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Con todo, ¿no? Lo que la palabra libre lleva. Os hará libre, no en parte, sino completamente libre. Pues desde ahí una vida, desde ahí un servicio. Una vida y un servicio libre. Por eso que la palabra viene, el conocimiento, ¿no? Y vamos entendiendo y conociendo lo que esta vida nueva es. Y acá en esta vida nueva hay una limpia conciencia que tiene que ver con la fe, se adquiere todo por la fe. Entonces, entramos ¿dónde? En un ejercicio que tiene que ver con la fe, en creer lo que Dios dice y hacer a un lado todo lo natural, todo lo terrenal, todo aquello que por mucho tiempo nos ha esclavizado. Alabado sea su nombre. Y estuvimos viendo cómo hacer a un lado todo eso que tiene que ver con una conciencia contaminada para ir en busca de todo lo nuevo. Nosotros vimos, amados hermanos, que cómo hay una nueva forma ahora de ver, de juzgar, de pensar y de actuar, que tiene que ver con la conciencia, juzgando las cosas bien, de buena manera, puramente. Antes de conocer al Señor, nos ejercitábamos en lo malo, nos ejercitábamos conforme a una conciencia sucia. Lo que veíamos lo jugábamos todo mal, aunque no esté sucediendo lo que pensábamos, nosotros pensábamos mal. Era nuestro ejercicio, nos ejercitábamos en el mal. Nos ejercitábamos en algo que no era puro. Por eso que ahora hay una nueva forma, una nueva manera de ver, de juzgar, de pensar, para luego actuar con una conciencia limpia. Y ahí se encuentra y se experimenta, amados hermanos, una libertad de conciencia por medio de la fe. Porque si no, estamos constantemente ejercitándonos en lo malo. Vemos unos hermanos hablar, ¿y de qué están hablando? Seguro están hablando mal de mí. Por lo que vio, juzgó, pensó. Y luego actuó. ¿Y de qué actuó? Y de mala manera. Por eso es que es todo un tema. Y esto es de repasar. Es, amados hermanos, de que podamos meditar en las cosas que Él nos viene hablando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver a través de la palabra cómo su palabra es la que nos va marcando, es lo único que marca el camino a seguir, es por donde Él nos quiere llevar, es por donde es necesario que nosotros vayamos pasando conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces, limpios de una conciencia contaminada, no, una nueva forma. Filipenses dice, en esto pensar. ¿Por qué dice en esto pensar? Porque es una nueva forma y se nos está enseñando. Cuando se nos enseña hay que recibir. ¿Para qué? Para poder aprender. Por eso, amados hermanos, en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, tiene que ver ahora con la obediencia a la fe. Tiene que ver con obedecer a lo que hemos oído y a lo que hemos creído. Obedecer, la obediencia. Pero repasemos esto, hagamos hincapié en esto, en esta nueva forma, una nueva forma de ver, de juzgar, de pensar y de actuar. Y dice Filipenses, en esto pensar. ¿Por qué? Porque ahora está la capacidad
Ahora, por medio de la fe, en esta nueva creación, tenemos la capacidad. Por eso es que dice, en esto pensá. Antes no había, la conciencia estaba contaminada. Ya lo vimos. Ya lo estuvimos viendo el día sábado, el día domingo, estuvimos explicando un poquito estas cosas. Estaba contaminada desde Adán en adelante. No había forma, no había manera. La conciencia cauterizada. El pecado, el mal. Una mala conciencia. Así juzgaban, así pensaban y así se actuaba. Pero ahora dice, llegó lo nuevo. En esto pensá. Ahora debemos, por la causa de lo que oímos y creímos, ejercitarnos en esto. En esto. Y acá no hay que ir a un gimnasio, no hay que pagar una membresía. Esto está dentro de nosotros, en nuestra cabeza, por medio de la fe. En esto voy a pensar. ¿Por qué voy a pensar lo malo? Si ahora tengo una nueva capacidad de pensar el bien. ¿Y cómo llegó esta capacidad nueva? Por medio de la fe, por medio del conocimiento. Lo oí, lo creí, ahora es mío. Ahora lo voy a ejercitar, en esto voy a pensar. Dice todo lo verdadero. Y solo quiero compartir con ustedes esto, todo lo verdadero. Esto es para hacer una enseñanza de todas las palabras, todo lo honesto, no lo puro, lo de buen nombre. Pero dice todo lo verdadero. Lo primero que dice es todo lo verdadero. Y ahí la palabra verdadero tiene que ver con lo que es real. En esto pensar, en las cosas que son reales. Dice todo lo verdadero. Todo lo verdadero, lo que es real. Lo que es conforme a la realidad. Si hay algo que no es real, es que no existe. Esto es real, esto no existe. Ese es, amados hermanos, lo contrario a algo que es real. Dice en esto pensar, en las cosas que son reales. Pero ¿cuánto tiempo se ha invertido por falta de conocimiento, amados hermanos, de la palabra de Dios, de la enseñanza, de esta vida nueva y de esta conciencia limpia? Ya por haber sido limpiada por la sangre de Jesucristo, uno puede pensar lo bueno. Pero ¿cuánto tiempo uno invierte pensando en lo malo, en las cosas que ni siquiera son reales? Por eso que dice, en esto pensar, en todo lo verdadero. Ahora podemos pensar en lo que es real. Antes perdíamos tiempo invertido que no tenía nada que ver, un tiempo desperdiciado en cosas que no eran reales. ¿Y por qué no son reales? Porque se iniciaron en un mal pensamiento, no en una realidad. En juzgar mal una acción que provino de una conciencia sucia. Entonces, uno miró, vio una situación, le pareció. ¿Es real? ¿No es real? Le pareció. No, porque a mí me pareció, yo los miré. Algo que no es real. Y ahí estamos pensando, ¿y qué habrá dicho de mí? Pero yo los escuché y ahí se va pensando en eso. Ahora dice, en esto pensar, en todo lo verdadero. Ahora podemos pensar en lo que es real. Ahora, ¿qué es real? Real, verdadero. Lo real y lo verdadero es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo real, es lo verdadero. Ahí no hay error. En lo que Él nos enseña, en lo que Él nos viene hablando, en estas cosas podemos pensar y así mirar. No por lo que se me pareció, sino por lo que Dios dice. A través de la fe, yo ahora puedo mirar bien, correctamente. Correctamente. Ya no pensando mal, pensando bien. Jugando bien. Actuando bien. Ahora puedo pensar en lo verdadero. Alabado sea su nombre. Porque la verdad es la que la verdad liberta. La verdad liberta, el engaño esclaviza. ¿Por qué pensar en cosas que ni siquiera son reales? Eso es esclavitud. Por eso, amados hermanos, que Efesios 4:22 que dice, y despojado del viejo hombre. ¿Pero por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso que la verdad te alumbra, te hace ver claramente. Viene la palabra de Dios y dice, en esto pensá. No piense más de esta forma. Ahora usted, amados hermanos, nosotros vamos a experimentar a través de la palabra, del conocimiento, de la fe y de lo que hemos creído, esta nueva capacidad que ya está en nosotros, pero venido el conocimiento, es que uno la empieza a utilizar.
¿Por qué pensar mal? Si ahora puedo pensar bien, deja el mal de lado. Alabado sea su nombre. Y antes de eso, habla de la paz, habla de una paz. Porque aquel que está pensando continuamente el mal, ¿qué paz puede encontrar? Si este me hizo, si el otro me dijo, si yo lo miré, el otro hizo, y ahí vamos. Alabado sea su nombre. Amén. Se piensan cosas que ni siquiera existen. Pero bueno, amados hermanos, es lo que estamos aprendiendo a vivir. El apóstol Pablo dijo, de esta manera estoy viviendo, de esta manera estoy sirviendo, pero dijo, en todo y por todo fui enseñado. Entonces estamos siendo enseñados. Ahora, llegamos a esa palabra por medio de la fe, el misterio de la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe es que adquirimos todas las cosas. Se adquiere la vida, se adquiere el desarrollo. Por medio de la fe se va desarrollando y por medio de la fe es que nosotros logramos llegar hasta el final. Es la fe la que lleva hasta el final. El apóstol Pablo dijo, he acabado, acá llegué por medio de la fe. He guardado la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, amados hermanos? La importancia de la fe. Por eso que venimos viendo el cuidado. Pero no se puede con una mala conciencia, porque la mala conciencia, aún la mala conciencia, se va en contra de la palabra de Dios. En contra aún de la palabra de Dios. Uno está pensando otra cosa de lo que Dios dice. No siempre pensando mal. Pero dejemos eso de lado y concentrémonos nuevamente en lo que es la fe, que es lo que nos interesa. Porque por medio de la fe es que adquirimos la vida y también se desarrolla. Y por medio de la fe es que nosotros vamos a llegar hasta el final. Amén. Ahora, ¿qué es lo que produce la fe? La palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, a través de esta palabra que nosotros hemos leído, vamos a ver la importancia de estar atento a la voz de Dios, pero no solamente estar atento a oírla, a creerla, a recibirla, sino también, o mejor dicho, o lo más importante, es obedecerla. Ahora vamos a ver lo que es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe, amados hermanos, que es tan importante lo que es la obediencia. La obediencia, amados hermanos, a través de la palabra, a través de las escrituras, nosotros encontramos la obediencia. No, y siempre que hablamos de la obediencia abrimos los ojos, ¿no? Porque sabemos que habla de una sujeción, de que hay que hacer, ¿no? Y que uno a veces quiere tomar otro camino, obediencia, desobediencia, ¿no? Obediencia, desobediencia, pero a través de la palabra nosotros encontramos como la obediencia, amados hermanos, y también, si usted quiere, la desobediencia ha marcado un antes y un después. Siempre ha sucedido así. A través de la Escritura hay un montón, ¿no?, de personajes, de hermanos, de apóstoles, profetas, ¿no?, que han alcanzado la obediencia y también otros que han manifestado la desobediencia. Pero tanto para uno, tanto para otro ha marcado algo. Ha marcado un antes y ha marcado un después, sea para beneficio o no lo sea para beneficio. Siempre ha sucedido así. Por eso la importancia de la obediencia. La obediencia siempre lleva hacia un lugar y la desobediencia siempre lleva hacia otro. Por eso que hablamos de que marca un antes y un después. Y esto ha sucedido siempre en la vida. En la vida de aquel que ha obedecido se ha visto una diferencia. Marcó, dejó una marca en una persona, en una familia, en una ciudad. Y también hasta en el mundo entero. La obediencia y la desobediencia. Por eso que acá nosotros vimos este pasaje que lo vamos a continuar el día sábado, porque es muy importante que nosotros veamos lo que es la obediencia y por qué es necesaria la obediencia en este camino. Porque ¿qué es lo que se obedece? La fe. Obediencia a la fe. ¿Y la fe en qué está basado? La obediencia a la fe, porque la fe está basado pura y exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso la necesidad de la obediencia a la fe, porque la fe se agarra o solo obedece a la palabra de Dios. Acá nosotros vemos, dice este versículo 8, dice, por la fe Abraham. Por eso que si hablamos de fe, tenemos que llamar al Padre, ¿no?,
de la fe, nuestro padre Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Acá, amados hermanos, yo meditando en esta tarde, en esta palabra, hay tantas cosas tan preciosas para ver en cuanto a la fe, en cuanto a la obediencia, y por qué y cómo es que él se conducía. ¿Dónde estaba la base de lo que él hacía? Por eso que dice, por la fe Abraham siendo llamado. Acá encontramos la fe, encontramos el llamado y encontramos la obediencia. Acá encontramos tres cosas, la fe, el llamado y la obediencia. Ahora, dice, habiendo sido llamado, obedeció para salir. Dice, obedeció para salir. Dice, y salió. Dice, y salió. Dice, siendo llamado, dice, obedeció para salir. Dice, y salió. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Abraham para que él actúe de esta manera? Para que él actúe, dice, y habiendo sido llamado, obedeció para salir y salió. Ahora, ¿de qué manera? ¿O por qué es que él salió? ¿Qué sucedió en Abraham para que él haga lo que estamos leyendo acá? ¿Sabe lo que sucedió? Oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Todo. Porque todo aquello que uno pueda hacer por obediencia a la fe tiene un inicio. Y ese inicio es oír la voz de Dios. Porque no salió por salir, no salió porque le pareció. Algo sucedió en él que produjo la fe. Oyó la voz de Dios. Acá lo que nosotros vemos, amados hermanos, es Abraham creyendo, y por lo que creyó, obedeció. Y por lo que creyó y obedeció, salió. Acá encontramos a la fe en acción. La fe en acción, visible. ¿En qué? En la obediencia. En la obediencia se hace visible aquello que oyó y creyó. Porque ¿dónde si no se ve visible, amados hermanos, aquello que usted oyó de Dios y que dice que creyó? ¿Dónde se hace visible? En la obediencia, en la acción. Entonces, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces habla del llamado de Abraham. Entonces, para ver el llamado de Abraham, tenemos que ir a Génesis, que tiene mucho y todo que ver con nosotros hoy. Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se lo leo nuevamente, el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo 4, y se fue a Abraham. ¿Qué es lo que vemos acá? El llamamiento de Abraham. Vemos a Abraham, en nuestro versículo que hemos leído, el versículo 8, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir y salió. Entonces vemos el llamado, ¿y cuál fue el llamado? Vete de la tierra de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese es el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, una promesa, pero el llamamiento que fue a dejarlo todo. A dejarlo todo. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todo. ¿Qué tuvo que dejar Abraham? Todo. Le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y vete. Y vete. Ahí, amados hermanos, cuando la palabra de Dios le dice, deja tu parentela y deja la casa de tu padre, ahí le está hablando, amados hermanos, para nosotros hoy en día, el llamamiento tiene que ver, su tierra y su parentela, tiene que ver con lo natural y con lo terrenal que uno puede llegar a tener. Y no está hablando de las cosas que usted tiene que dejar su casa, vender su carro e ir. Lo que tiene que ver es un llamamiento a dejarlo todo.
Déjalo todo, Abraham, deja todo y ve, deja, dice, tu tierra y tu parentela. Por eso que para servir al Señor, usted sabe y yo sé que es el Señor por arriba de todo. Delante de padre, madre, hijo, tía, abuela, mascotita o lo que tenga. El llamado es a dejarlo todo por Él, en su orden. Somos entendidos. Él es el mismo que nos dio una familia, honra a tu padre, tu madre, todo con su orden. Pero nadie está por arriba de Él. Amén. Nadie. Y dice, y deja la casa de tu padre. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando le está haciendo el llamamiento de Dios a Abraham, con una promesa en el medio, le está diciendo, déjalo todo y ve. ¿A dónde? Al lugar que yo te mostraré. Que yo te mostraré. En ese momento dice, y salió Abraham. Oiga, amados hermanos, hay tanto para meditar en esto. Dice, y salió Abraham. Lo dejó todo y salió. En el momento que dice, y salió Abraham. En ese momento, amados hermanos, Dios se convertía para Abraham en un todo. En un todo. Porque lo había dejado todo por el Señor. Porque ni siquiera sabía hacia dónde iba. Ni siquiera sabía hacia dónde iba. Sal de la tierra, no, sal de tu tierra. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí se pone Abraham y empieza a caminar. Ese, amados hermanos, representa para nosotros el camino de fe. Nosotros hemos creído. Él nos dijo, muerte a lo viejo, muerte y un nuevo nacimiento. Y empezamos a caminar, ¿dónde? ¿En qué avenidas empezamos a caminar? Un camino puro y exclusivamente transitado por medio de la fe. Por fe y para fe. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar que yo te mostraré. Por eso que en ese momento, cuando le dijo, y salió Abraham, en ese momento, Abraham empezó a depender pura y exclusivamente de la voz de Dios. Y todo lo que Dios era para él. No había más. Por eso que el llamado fue, deja tu tierra y toda tu parentela. Ahora era un trato de Dios para con él, de él para con Dios. Un camino de fe. Y esto es lo que todos nosotros, o todo aquel que ha creído, es el que ha emprendido. Es el que se ha emprendido. ¿Y cómo se emprendió? Y por medio de la fe. ¿Hacia dónde? ¿Dónde está ese camino? Es de fe. ¿Hacia dónde voy? Hacia donde yo te mostraré. Alabado sea su nombre. Hacia donde yo te mostraré. Dice, y salió Abraham sin saber hacia dónde iba. Dice, yo te mostraré. Un camino, amados hermanos, un camino de fe. Un camino nuevo. Un camino desconocido. Es el que está transitando usted y estoy transitando yo. Por eso que no paramos de sorprendernos, no paramos de sorprender de lo que sucede, de lo que acontece. Porque es un camino de fe, preparado por Él. Pero no se conoce, no lo conocemos, lo estamos conociendo. Y eso vamos a ver el día sábado. Pero lo estamos conociendo. Un camino diferente. Un camino nuevo. Algo nuevo es algo que no lo conocíamos. Ese que se ha emprendido. Dice, a donde yo te mostraré. Y el versículo que hemos leído dice, y salió Abraham sin saber hacia dónde iba. Bendito sea su nombre. Él podía haber dicho, súbete, no sé, a este carruaje. O podemos decir, no sé, a este animal. Súbete a este animal y te va a dejar a donde tenés que llegar. ¿Por qué no lo hizo así? De Dios Todopoderoso. A usted y a mí en este tiempo, subite a este avión y te va a llevar hasta tal lado. Están las promesas. Hay que llegar al lugar prometido. ¿Y por qué no nos trasladó? Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, pero hablamos
Ya me entiende usted, estamos hablando de este transitar de fe, este camino en el cual vamos alcanzando todo lo prometido. Se va desarrollando la vida de Cristo en usted y en mí. Ahora Abraham le dijo, te mandaré y te introduciré en el lugar que yo te voy a mostrar. Yo te lo voy a mostrar. ¿Y por qué no se lo mostró en ese momento? ¿Por qué no hizo que alguien lo trasladase a ese lugar? No. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Empezar a caminar. Con sus patitas, empezar a caminar. Es el mismo camino que está transitando usted y estoy transitando yo. Un camino de fe, un camino nuevo. Un camino totalmente nuevo, lleno de incógnitas. A veces hasta nos llenamos de preguntas. Porque es nuevo. Un camino nuevo. Un camino de fe, diseñado pura y exclusivamente para ser guiados por Él. Por eso que en el momento que le dijo Dios a Abraham, déjalo todo, la casa de tu padre, tu parentela, todo acá, tu tierra, y sal al lugar que yo te voy a mostrar. En ese momento era el trato de Dios para con él, no había más. Abraham dependía pura y exclusivamente, ¿sabe de qué? De la voz de Dios. De la voz de Dios. ¿Por qué hablamos que la fe se alimenta de la palabra de Dios y que es, amados hermanos, crucial, de mayor importancia que la alimentemos cada día con la palabra de Dios? Porque este camino solo se transita por medio de la fe y la fe necesita y requiere de la palabra de Dios. Abraham salió, ¿y hacia dónde iba? Si Dios no le hablaba a Abraham, ¿hacia dónde Abraham caminaba? Le dijo, donde yo te mostraré. Él necesitaba oír la voz de Dios, necesitaba que Dios le diga por dónde iba a tener que continuar. ¿Por qué estamos acá nosotros sentados? Porque estamos esperando que Él nos diga en este día por dónde vamos a continuar. Y volvemos el día sábado y vamos a ver por dónde quiere que sigamos. Y cada vez que Dios le habla, le está diciendo por dónde tiene que ir, porque no sabe, porque no sé, porque no sabemos. Entonces mira aquel que deja de venir, mira aquel que se cree que puede. ¿Hacia dónde va? Deje la palabra de Dios de un lado, deje de oír el consejo de Dios para su vida, deje de oírlo. ¿Para hasta dónde va a caminar? Es la gran pregunta. Conténteme, dígame, cuénteme. ¿Para dónde va a ir? Si este camino es puro y exclusivamente de fe y solo se guía por la palabra de Dios. Yo te mostraré, Abraham, por dónde tienes que ir. Sal. Y Abraham salió. Y Abraham salió. ¿Para dónde? Naturalmente hablando, sin saber hacia dónde iba. Sin saber hacia dónde iba. Alabado sea su nombre. Un camino diseñado por Él. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero Dios sí. Él sabe hacia dónde estamos yendo todos nosotros. Él nos mostró el principio y nos mostró el final. Nosotros también conocemos el final. Lo que estamos aprendiendo es el camino hacia ahí. Y para eso se requiere la voz de Dios. Así como Abraham empezó a caminar, nosotros también empezamos a caminar. Hemos creído, hemos muerto, nacido nuevo. ¿Y hacia dónde vamos? Tranquilo, yo te voy a hablar. Mi voz no va a faltar. Mi palabra no va a faltar. Alabado sea su nombre. Un camino de fe. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Obedeció, la obediencia a la fe. Por eso la obediencia a la fe viene por la palabra de Dios. Obedecer para poder continuar por el camino que tenemos que ir. Por eso se requiere la obediencia. ¿Qué es obedecer? Obedecer es una disposición de ejecutar las instrucciones que le son dadas. Eso es obedecer en este caso. Es una disposición
a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando son impartidas por una figura de autoridad, en este caso la palabra de Dios. Una disposición. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Acá habla de una disposición, pero va mucho más allá que una disposición. Comienza con una disposición de corazón, pero termina con una necesidad de obedecer a lo que hemos creído, porque lo que hemos creído es lo que oímos de Él primeramente. Oímos, creemos, obedecemos para poder dirigirnos en este camino. Por eso es que la obediencia tiene que ver con una disposición del corazón. Así comienza. Vinimos acá porque tenemos una disposición de corazón. Es el comienzo de la obediencia. Pero luego se transforma, entendiendo, amados hermanos, lo que Él nos está hablando, en una necesidad. Si no, no vamos a saber por dónde ir. No vamos a poder llegar hacia donde tenemos que llegar. Porque se transita por medio de la fe. Y hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Una disposición, pero que se transforma en una obediencia. En una necesidad. Obedecer. Dice, por la fe Abraham. ¿Cómo lo hizo Abraham? Por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba. Alabado sea su nombre. La importancia de oír. La importancia de oír y de darle la atención necesaria que requiere la palabra de Dios en este camino. Una disposición por el que se transforma en necesidad. Lo que estaban, amados hermanos, Josué, los que iban en busca de la tierra prometida, así como nosotros estamos conquistando este cuerpo y alcanzando todas sus promesas. ¿Qué fue lo que le dijo Josué? No recuerdo el pasaje. ¿Qué es lo que le dijo Josué? Le dijo que guarde, le dijo que guarde la palabra, le dijo, medita en estas cosas, de día y de noche, para que guardes y hagas. No te apartes de ella. Le dijo, no te apartes de ella. ¿Sabe lo que es apartarse del consejo? ¿Sabe lo que es apartarse de la palabra de Dios? Es perder el rumbo que Dios te está dando. Es perder el rumbo hacia donde tenemos que llegar. Porque se transita solo, pura y exclusivamente por lo que Él te habla. Si no oyes lo que Él te habla, quedas a la deriva. Porque le dijo a Abraham, como a nosotros cuando hemos comenzado este camino, ven, sal, ponte ahí, yo te voy a mostrar por donde tienes que ir. No se lo dijo todo, yo te voy a ir mostrando por donde tienes que ir. Entonces, una disposición, pero que se transforma en una necesidad. Porque cuando le habla a Josué, amados hermanos, cuando le habla a Josué, lo más importante ahí, le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de lo que te estoy hablando, porque ese es el camino, esa es la dirección, no te apartes ni a un lado ni a otra. Dice, para que seas prosperado, ¿en dónde? En el banco, no en tu camino, en el camino que has emprendido, este camino de fe. No te apartes ni a un lado ni a otro, para que seas prosperado. Dice, en todas las cosas que emprendas. Pero luego, amados hermanos, el versículo 8, le dice, meditarás en ella, para que guardes y haga conforme a lo que está escrito, a lo que se nos viene hablando. Dice, entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá bien. Para que te vaya bien. ¿Dónde? En el camino. En el camino. ¿Qué camino? El que nos está guiando. No te apartes. No la dejes. Porque ahí está la dirección para el camino. No hay otra. No hay de otra, amados hermanos. Cuente como quiera contarla. Si no oímos el consejo de Dios, si no la guardamos en nuestro corazón, la oímos y la creemos como palabra de Dios y nos dejamos dirigir por ella,
no va a poder ser prosperado en su camino y no le va a salir bien. Dice, entonces te saldrá bien, antes no. Porque se requiere para ser dirigidos. El día sábado vamos a indagar un poco más en cuanto a todo lo que significa cada palabra, que tiene un significado específico. Cuando dice, amados hermanos, que Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir y salió. Porque lo hizo por medio de la fe, por lo que había creído, estaba seguro. ¿Por qué estaba seguro? Porque estaba seguro de lo que hacía. ¿Cuántas veces uno hace algo y no está seguro? ¿Cuántas veces usted hace algo diariamente y no encuentra la seguridad? ¿Sabe por qué? Porque no está haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que Él nos está enseñando. Lo que su palabra nos está mostrando que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero dice que Abraham salió. ¿Y por qué salió? Porque estaba seguro ¿de qué? Que fue Dios el que le había hablado. Que fue Dios el que le había hablado. Obedecer a la fe, a lo que él había creído. Porque esto es lo único que le marcaba. El oír la voz de Dios era lo único, oiga, lo único que le marcaba los pasos a seguir. No era el sol, no era la luna, no era el viento. Era la voz de Dios, la palabra de Dios. Por eso, ¿qué tiene que ver Abraham con nosotros? Todo. Déjalo todo. Y sígueme. ¿Por dónde? Yo te mostraré. Yo te enseñaré. Yo te guiaré. Por el lugar que tienes que ir. Es un camino de fe. Y si es un camino de fe, solo se guía por la palabra de Dios. Solo se guía por la palabra de Dios. ¿Quiere dirección? ¿Quiere saber por dónde caminar? ¿Quiere ser prosperado? ¿Quiere que las cosas le vayan bien? Oiga el consejo de Dios. Él le va a decir, Él nos va a decir por dónde debemos de ir. Amén. Es como, amados hermanos, y con esto termino, es como, el avión, un avión. ¿Qué es lo que ve el avión? No, el piloto tiene una ventanita pequeñita. ¿Qué es lo que ve? Nubes, nubes y nubes y nubes y nubes. ¿Sabe hacia dónde va? Porque por lo que ve, está perdido. Pero tiene algo que se llama un radar. Que ahí, amados hermanos, es lo que le va marcando. Tic, tic, tic. Mira el radar y ve que va bien. Ahora, es como el barco. El barco no pone, la brújula, no sé lo que pondrá y va para un lado. ¿Y qué ve? Agua. Y ve agua, y ve más agua. Pero sigue, porque sabe que va a llegar a destino. Sabe tanto el avión como el barco que por más que se vean nubes o por más que se vea agua, que va a llegar a destino. ¿Por qué? Porque hay algo que le está marcando la dirección a seguir. Así también nosotros, amados hermanos, no importa lo que veamos, no es importante lo que estemos oyendo, eso nos da seguridad que vamos bien. Amén. Mira a su alrededor, tal vez hay problemas por todos lados. Tal vez es lo que ve, pero no es lo que ve, es Dios que lo está guiando a través de lo que está oyendo, no de lo que está viendo. Amén. Un camino de fe. Un camino de fe. Abraham salió y ¿qué habrá visto? Nada. No había tienda, no había amor, no había nada. ¿Y qué miraba? Y nada. Pero había creído. Y por lo que veía, caminaba. Amén. Así, amados hermanos, lo mismo para con nosotros. Aunque miremos y veamos un montón de cosas que no estén a favor, caminemos. Amén. Caminemos por lo que Él nos habla. Y eso nos va a dar seguridad que estamos yendo bien. Amén. Alabado sea su nombre. Aunque veamos un montón de agua, aunque veamos un montón de nubes, oigamos la palabra de Dios, oigamos el consejo, y eso nos va a dar la seguridad de que vamos a llegar hasta el final. Alabado sea su nombre. Así que Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Alabado sea su nombre. Y nosotros también hemos creído,
y también lo hemos dejado todo por Él. En nuestro corazón también lo hemos dejado todo por Él. Amén. Ahora Él, a través de su palabra, nos está diciendo por dónde, cómo y cuándo tenemos que caminar. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Hasta acá hemos llegado por el día de hoy. El día del sábado, si el Señor lo permite, vamos a continuar. Oramos todos juntos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre viene para dirigirnos, Señor. Aunque veamos, Señor. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.